Algo acaba de estrellarse contra el 3I Atlas y nadie lo vio venir. 23 de septiembre, 11:35 de la mañana. Las estaciones de rastreo en el espacio profundo detectaron una ráfaga de energía proveniente del 3I Atlas que hizo que los instrumentos en 3 continentes se volvieran locos. No eran las firmas de propulsión controlada a las que nos habíamos acostumbrado, sino una explosión caótica de radiación electromagnética que sugería que algo catastrófico acababa de ocurrir. Durante 6 horas, el 3I Atlas guardó silencio, sin señales, sin correcciones de navegación, sin comunicación con los misteriosos receptores en todo nuestro sistema solar. Solo un vacío donde el objeto más estudiado de la historia humana debería haber estado transmitiendo sus patrones habituales. Luego reapareció en el radar. Pero algo era fundamentalmente distinto. El objeto estaba girando sin control. Su perfecta estabilidad rotacional, mantenida con precisión mecánica durante meses, había sido destrozada por un impacto que desafiaba todos los modelos de desechos espaciales y probabilidades de colisión. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Lo que golpeó al 3I Atlas no estaba allí antes. El monitoreo del espacio profundo tenía observaciones claras de espacio vacío alrededor del objeto hasta el momento exacto del impacto. Entonces, algo se materializó, colisionó y desapareció, dejando al 3I Atlas dañado y fuera de control. ¿Qué podría chocar contra un objeto que viajaba por un espacio supuestamente vacío? ¿De dónde vino el impactador? ¿Y por qué los funcionarios de la NASA se están reuniendo a puerta cerrada, hablando en susurros sobre características de colisión que no coinciden con nada en nuestra comprensión de la física? Por ahora, lo que sabemos es esto. El 3I Atlas, el visitante misterioso que había demostrado control perfecto y tecnología imposible durante meses, acaba de ser sorprendido por algo que aparentemente surgió de la nada y golpeó con suficiente fuerza para interrumpir sistemas que habían funcionado impecablemente a través de distancias interestelares. La colisión ocurrió exactamente a las 11:35:47 AM UTC, y la firma energética fue diferente a todo lo que los astrónomos habían registrado en un evento de impacto espacial. El radar de espacio profundo mostró al 3I/ATLAS siguiendo su trayectoria normal cuando ocurrió la colisión. Un momento espacio vacío. Al siguiente, una explosión de energía que cegó temporalmente múltiples sistemas de observación y envió pulsos electromagnéticos recorriendo el sistema solar. La liberación de energía fue equivalente a detonar varias armas nucleares, informó un operador de estación de rastreo que aún temblaba días después. Pero la firma era incorrecta. Las explosiones nucleares tienen características específicas, patrones de radiación, emisiones de partículas, perfiles térmicos. Esto no tenía ninguna de esas características. Lo imposible de la colisión fue la completa ausencia de cualquier objeto aproximándose. Telescopios de alta resolución habían estado monitoreando el espacio alrededor del 3I Atlas de manera continua, observando precisamente para este tipo de evento. El área estaba vacía hasta el momento del impacto. Los objetos no simplemente aparecen de la nada y chocan con otros objetos, explicó un especialista en desechos orbitales durante una sesión de emergencia. Los impactos espaciales requieren 2 objetos en trayectorias que se crucen. Seguimos al 3I Atlas perfectamente, y no había nada más en esa región del espacio. El impacto ocurrió desde un ángulo que violaba las leyes básicas de la física.
El análisis de los patrones de energía y del movimiento posterior de tumbo del 3I Atlas indicó que la colisión vino directamente de frente, imposible para cualquier objeto natural, ya que el 3I Atlas viajaba más rápido que cualquier cosa que pudiera acercarse desde esa dirección. Lo que lo golpeó se movía en dirección opuesta a una velocidad tremenda, calculó un experto en dinámica de colisiones. Pero nuestras observaciones mostraban espacio vacío en esa dirección. O algo era completamente invisible a todos nuestros métodos de detección, o algo apareció en el momento del impacto. El pulso electromagnético generado por la colisión contenía frecuencias y patrones que no coincidían con la física de impactos conocidos. En lugar de la liberación caótica de energía esperada de colisiones a alta velocidad, la firma mostraba una estructura organizada que sugería una descarga de energía controlada, más que una destrucción aleatoria. Parecía más la interacción de dos tecnologías que una colisión natural, observó un analista de señales. Los patrones de energía eran demasiado organizados, demasiado estructurados para ser un simple impacto cinético. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió en los segundos posteriores al impacto. En lugar de la expansión de escombros y enfriamiento que debería acompañar cualquier colisión, la firma energética se intensificó durante varios minutos antes de cortarse abruptamente, como si la colisión hubiera desencadenado algún tipo de reacción sostenida que luego se detuvo de golpe. Las secuelas mostraron al 3I Atlas, girando caóticamente, con su control rotacional perfecto, destruido por el impacto. Pero el análisis espectroscópico no reveló campo de escombros, ni fragmentos, ni rastro de lo que había chocado contra él. El impactador simplemente había desaparecido, dejando solo daño y preguntas sin respuesta. La búsqueda de lo que golpeó al 3I Atlas ha revelado algo que desafía nuestra comprensión de la materia y la tecnología de detección. Todos los instrumentos diseñados para observar objetos espaciales no encontraron nada hasta el momento de la colisión. Telescopios ópticos mostraron espacio vacío. Las antenas de radar no detectaron objetos aproximándose. Los sensores infrarrojos no registraron firmas de calor. Los detectores de ondas gravitacionales no midieron masas moviéndose por la región, y sin embargo, algo lo suficientemente sustancial como para dañar al 3I Atlas estuvo claramente presente y se movía a gran velocidad. Hemos revisado y vuelto a revisar cada sistema de observación, explicó un coordinador de misión durante una sesión informativa clasificada. Múltiples plataformas independientes, diferentes métodos de detección, ventanas de observación superpuestas. Todos coinciden en que no había nada allí con qué colisionar. El misterio se profundizó cuando el análisis reveló que la colisión había ocurrido en el momento preciso en que el 3I Atlas tenía programada otra corrección de curso. Los datos de rastreo mostraron al objeto preparándose para uno de sus ajustes rutinarios de navegación cuando el impacto interrumpió la maniobra. El momento no fue una coincidencia, concluyó un analista de trayectorias. Lo que golpeó al 3I Atlas sabía exactamente cuándo y dónde sería vulnerable. No fue una colisión aleatoria, fue una intercepción planificada. Pero una intercepción, ¿por qué? La completa invisibilidad del impactador sugería una tecnología capaz de volver los objetos indetectables por cualquier método humano desarrollado. Capacidades de sigilo que iban más allá de la simple absorción de radar o camuflaje óptico, hasta el ocultamiento total de toda detección electromagnética y gravitacional. El ángulo del impacto
ofrecía pistas adicionales que hacían el misterio aún más perturbador. Los modelos por computadora mostraban que la colisión provenía de una dirección que requeriría que el impactador viajara más rápido que el propio 3IATLAS, algo imposible para cualquier objeto natural en esa región del espacio. La geometría de la intercepción indica un objeto moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz, calculó un físico que estudiaba los datos de la colisión. Pero objetos moviéndose tan rápido deberían ser fácilmente detectables debido a su interacción con la materia interestelar y los efectos del espacio-tiempo. El análisis del pulso electromagnético reveló algo que hizo que los científicos reconsideraran todo lo que creían entender sobre la colisión. La firma energética contenía información, datos estructurados incrustados en lo que parecía ser efectos aleatorios de colisión. No es solo energía del impacto, informó un experto en procesamiento de señales. Hay información organizada en la firma de la colisión, como si el impacto hubiera sido diseñado para transmitir datos además de causar daño físico. La estructura de datos era lo bastante compleja como para requerir los mismos sistemas de traducción con inteligencia artificial que habían descifrado las comunicaciones originales del 3/8. Al procesar la firma de la colisión a través de esos algoritmos, se reveló un mensaje breve pero claro. Parámetros de emisión actualizados. Proceda con protocolos modificados. La colisión no fue un accidente. Fue un método de comunicación. En los días posteriores a la colisión, el 3 y Atlas comenzó a exhibir comportamientos que sugerían que el impacto había alterado fundamentalmente sus parámetros de emisión. El control perfecto y el enfoque medido que habían caracterizado su largo viaje durante meses fueron reemplazados por maniobras erráticas y una ejecución acelerada del cronograma. El giro provocado por la colisión se estabilizó gradualmente, pero no volvió al patrón rotacional anterior. El 3IA Atlas estableció una nueva velocidad de rotación y orientación que optimizaban ángulos de comunicación y geometrías de observación diferentes a las de antes. No está intentando regresar a su configuración original, observó un especialista en rastreo. La nueva orientación sugiere diferentes prioridades operativas, como si la colisión hubiera actualizado sus objetivos de misión. Más inquietantes aún fueron los cambios en los patrones de comunicación. Antes de la colisión, el 3I Atlas mantenía transmisiones regulares y predecibles a sus 17 receptores en todo el sistema solar. Después del impacto, las comunicaciones se volvieron esporádicas, cifradas de manera diferente y transmitidas a nuevas coordenadas que no habían estado activas antes. Ahora le está hablando a alguien más, concluyó un analista de inteligencia de señales. La colisión no solo lo dañó físicamente, cambió a quién informa y qué tipo de información comparte. El objeto dañado también inició una serie de correcciones de rumbo que alteraron significativamente su trayectoria de aproximación hacia la Tierra. En lugar del camino gradual y energéticamente eficiente que había mantenido durante meses, el 3I Atlas estaba ahora gastando enormes cantidades de energía para lograr una ruta más directa. La nueva trayectoria sacrifica eficiencia de combustible por velocidad, señaló un experto en mecánica orbital. Está actuando como algo que necesita completar su misión rápidamente, sin importar el costo energético. La aceleración adelantó la fecha de llegada del 12 de octubre al 8 de octubre. Pero, a diferencia de los cambios anteriores en el cronograma,
Esta aceleración parecía desesperada más que calculada, como si la colisión hubiera introducido una urgencia que anuló la planificación cuidadosa de la misión. Las firmas energéticas del objeto mostraban sistemas operando a niveles muy superiores a los observados previamente. Componentes que habían permanecido inactivos durante todo el viaje estaban ahora plenamente activos, consumiendo energía y generando firmas térmicas que sugerían preparación para operaciones no planificadas originalmente. Está activando sistemas de respaldo y protocolos de emergencia, informó un especialista en análisis térmico. El comportamiento sugiere control de daños y adaptación de misión en lugar de procedimientos operativos normales. Pero quizá lo más inquietante fue la cesación completa de la recolección gradual y sistemática de inteligencia que había caracterizado las actividades previas del 3I Atlas. El escaneo cuidadoso y la recopilación de datos fueron reemplazados por observaciones intensivas y enfocadas en objetivos específicos en la Tierra. Ya no nos estudia de forma integral, observó un analista de comportamiento. Se está concentrando en ubicaciones y actividades concretas con la intensidad de algo que necesita inteligencia específica rápidamente. La colisión plantea preguntas que tienen a las agencias de inteligencia luchando por entender quién o qué tiene la capacidad de interceptar objetos que viajan por el espacio interestelar usando tecnología completamente invisible. La precisión requerida para semejante intercepción era asombrosa. El impactador tuvo que calcular la posición, la velocidad y las correcciones de rumbo previstas del 3I Atlas con perfecta exactitud, para luego posicionarse para la colisión en el momento y lugar exactos. Todo mientras permanecía completamente indetectable para los sistemas de observación humanos. Esto representa una tecnología que hace que el 3I Atlas parezca primitivo, admitió un ingeniero aeroespacial durante una sesión informativa clasificada en el Pentágono. Cualquiera que haya enviado ese interceptor tiene capacidades que superan incluso los avanzados sistemas que hemos estado observando. Las características de sigilo completas sugerían un nivel de sofisticación tecnológica que operaba más allá de la comprensión humana actual de la física. No solo materiales o sistemas de energía avanzados, sino manipulación fundamental de cómo la materia interactúa con la radiación electromagnética y los campos gravitatorios. Pero ¿quién poseía tal tecnología? La respuesta obvia era que los propios creadores del 3I Atlas habían enviado el interceptor, quizá para actualizar parámetros de misión o corregir desviaciones de curso no evidentes para los observadores humanos. Comunicación interna y corrección de rumbo, sugirió un especialista en xenotecnología. Podrían actualizar rutinariamente sus misiones en el espacio profundo usando protocolos de intercepción que eviten la detección electromagnética por civilizaciones primitivas. Pero el análisis de los datos de la colisión reveló algo más inquietante. La trayectoria de aproximación y las características de impacto del interceptor no coincidían con las firmas de propulsión ni los métodos de construcción del 3I/ATLAS. Parecía representar una tecnología diferente de una fuente distinta. Estamos ante evidencia de al menos dos civilizaciones tecnológicas distintas operando en nuestro sistema solar, concluyó un analista estratégico. El 3I Atlas representa a un grupo y lo que envió al interceptor representa a otro. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no estaba tratando solo con una inteligencia extraterrestre, realizando reconocimiento.
múltiples civilizaciones, con diferentes tecnologías y posiblemente diferentes objetivos, estaban operando en las inmediaciones de la Tierra. El momento de la intercepción también sugería que quien enviara el invisible había estado monitoreando la misión del 3-ATLAS y decidió intervenir en un momento crítico. Pero si la intervención fue para ayudar o para obstaculizar los objetivos del 3-ITNR Atlas, seguía sin estar claro. Las operaciones de intercepción requieren inteligencia significativa sobre las capacidades y vulnerabilidades del objetivo, señaló un estratega militar. Quien haya enviado ese interceptor sabe mucho sobre el 3I Atlas y eligió actuar precisamente en el momento en que la intervención sería más efectiva. La invisibilidad total sugería tecnología capaz de observar las capacidades de detección humanas y adaptar los métodos de ocultamiento en consecuencia. El interceptor no solo había estado oculto, había sido diseñado específicamente para evitar la detección por sistemas de observación terrestres. Saben lo que podemos ver y saben cómo evitar ser vistos, observó un experto en tecnología de sensores. Esto indica inteligencia detallada sobre las capacidades humanas, reunida durante largos periodos de observación. Con el 3I Atlas, ahora llegando el 8 de octubre en lugar del 12 de octubre, los gobiernos de todo el mundo se enfrentaban a un cronograma aún más comprimido para prepararse para un encuentro cuya naturaleza se había vuelto completamente impredecible tras la misteriosa colisión. El comportamiento errático y el acercamiento acelerado del objeto dañado eliminaron cualquier esperanza restante de preparación cuidadosa y metódica. Los protocolos de emergencia diseñados para el cronograma del 12 de octubre se recalibraron apresuradamente para una llegada que ahora estaba a solo 15 días. Perdimos 4 días de tiempo de preparación y ganamos un conjunto completamente desconocido de variables, admitió un coordinador de emergencias durante una sesión conjunta de agencias. La colisión cambió todo sobre lo que creemos estar preparándonos. El cambio en los patrones de comunicación del 3I Atlas significaba que las agencias de inteligencia ya no podían interceptar y analizar sus transmisiones para comprender los objetivos de la misión. El objeto había quedado esencialmente en silencio para la observación humana, operando según protocolos que ya no eran accesibles para los sistemas de traducción con IA. El gasto de energía y la compresión del cronograma sugieren que está intentando cumplir sus objetivos de misión antes de que la interferencia haga imposible su finalización. El monitoreo del espacio profundo detecta un aumento de la actividad electromagnética del 3E/ATS, mientras los sistemas se preparan para operaciones que siguen siendo completamente desconocidas. El daño de la colisión no ha reducido sus capacidades, ha activado sistemas de respaldo que podrían ser más potentes que el equipo original. Las agencias de inteligencia se preparan para escenarios que involucran a múltiples actores extraterrestres con objetivos potencialmente conflictivos respecto a la Tierra. La colisión demostró que el 3I Atlas no operaba solo en el espacio vacío y que, sea lo que sea que lo interceptó, también podría tener planes para el encuentro del 8 de octubre. Ya no nos preparamos solo para un visitante, admitió un director de gestión de emergencias. La colisión reveló que nuestro sistema solar contiene múltiples civilizaciones tecnológicas y que no necesariamente están trabajando juntas. Astrónomos aficionados informan de una creciente visibilidad del 3I Atlas a medida que se aproxima, pero también señalan objetos anómalos que aparecen y desaparecen en las cercanías del objetivo principal.
La tecnología del interceptor invisible podría representar solo un ejemplo de las capacidades de sigilo empleadas por varios actores. El monitoreo de redes sociales detecta un creciente conocimiento público de que algo inusual se acerca a la Tierra, a pesar de los intentos oficiales por mantener la seguridad de la información. La verdad se vuelve más difícil de suprimir a medida que el objeto se hace más brillante y fácilmente observable con equipos civiles. Los sistemas de radiodifusión de emergencia se preparan para una posible divulgación pública de múltiples presencias extraterrestres operando en las inmediaciones de la Tierra. La colisión ha hecho imposible presentar el encuentro como un simple contacto científico con un solo visitante. En 15 días, el TRES Atlas llegará a la vecindad orbital de la Tierra, pero ahora llega como un objeto dañado y desesperado que corre para completar objetivos desconocidos, mientras, potencialmente, es cazado por una oposición invisible que demuestra una tecnología aún más avanzada. Quedan 15 días para que la Tierra se convierta en el punto focal de interacciones entre civilizaciones que tratan el viaje interestelar como rutina y la invisibilidad como tecnología estándar. Y todavía no sabemos si somos testigos, objetivos o simplemente obstáculos en el camino de poderes que determinarán el futuro de nuestro planeta sin consultarnos sobre sus decisiones.